Educar sin saber cómo funciona el cerebro sería como querer diseñar un guante sin haber visto nunca una mano. A partir de ello, creemos que en la educación, en sus distintos niveles, es muy importante que los educadores, que los profesores, los docentes, pongamos como premisa la importancia de conocer los funcionamientos básicos del cerebro humano, a partir de ello adecuar nuestros o los procesos de aprendizaje y enseñanza en los estudiantes basados en el funcionamiento del cerebro. En la actualidad se ha determinado de que es muy importante que los padres de familia, los educadores, los profesores, que podamos preocuparnos por el tema de cómo funciona nuestro cerebro. Y a partir de esos conocimientos, de qué manera podemos mejorar lo que es la enseñanza, aprendizaje en nuestros estudiantes. Entonces, la educación y la formación integral del ser humano. Un aspecto muy importante que va a permitir el aspecto de cómo fundamentalmente la importancia de lo que es la educación a partir desde un enfoque integral. En base a esos planteamientos, de que es importante que en los procesos de aprendizaje, enseñanza, en los distintos niveles, podamos concebir que la educación debe ser desde un enfoque integral. ¿Y qué significa educar o formar a un ser humano desde un punto de vista integral? Básicamente significa de que la formación, la educación debe estar basado en el aspecto intelectual, emocional, social y espiritual, basados en los pilares de la educación, en esta línea que plantea la UNESCO: el saber ser, el saber hacer, el saber conocer y el saber convivir. Entonces, el proceso de la educación podamos concebir desde y a partir de estos 4 elementos. Educar en el aspecto intelectual, emocional, social, espiritual y físico. Formar a los seres humanos desde un punto de vista intelectual. Básicamente está relacionado al primer pilar que plantea la UNESCO: el saber conocer. Es muy importante asociar este saber conocer con los las distintas técnicas, estrategias metodológicas que permitan a los estudiantes aprovechar de la mejor manera estos procesos de aprendizaje. El tema emocional debemos incorporar de manera simultánea o transversal los aspectos de la educación emocional en nuestros niños y jóvenes. Los estudiantes tengan la capacidad de gestionar sus emociones. Es muy importante, como padres de familia, tengamos esa capacidad de incorporar en la familia el tema de la educación emocional. Y la educación emocional básicamente hace relación a la capacidad de gestionar nuestras emociones. Y el tema social es importante de que podamos incorporar
y se entiende como la educación social como la capacidad de interacción del estudiante, del ser humano con el medio que le rodea. Y finalmente el aspecto físico y espiritual. Es importante equilibrar, que el estudiante tenga esa capacidad, que tenga la oportunidad de recibir una educación desde un punto de vista de valores morales, valores espirituales, que esto por supuesto que debe ir acompañado con el aspecto físico. Debemos entender que en las escuelas, en las universidades, en los institutos de formación, a nivel general, se instruye, pero también se educa. Un segundo elemento, ¿cuál es la función del cerebro en el aprendizaje humano? Ya ingresando a lo que es el campo de las neurociencias, la neurodidáctica, es muy importante que como padres de familia, como profesores, maestros en los diferentes niveles educativos, tengamos en cuenta cuál es la función del cerebro en el aprendizaje. Es muy importante preguntarnos cuál es la función del cerebro en el aprendizaje. Y a partir de ahí debemos entender que el cerebro humano está dividido en dos, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, lo que muchos estudiosos lo denominaron la gran división, la parte izquierda y la parte derecha. Y por supuesto, cada una de estas partes tiene su propia función, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. La parte derecha del sistema nervioso del cerebro humano está relacionado al tema de la música, el espacio, los colores, la parte artística, la parte de las relaciones sociales, relaciones humanas. Y el hemisferio izquierdo tiene la función de desarrollar procesos de la lógica, matemática, aspectos de los números, la precisión, el cálculo y las funciones ejecutivas. Entonces, debemos tomar en cuenta que los seres humanos, los estudiantes, los niños, los jóvenes, no todos son con las mismas características. Y ello significa que el estudiante tiene diversas capacidades diferentes frente a sus compañeros. No todos los estudiantes tienen las mismas características. Entonces, en el proceso de la educación es muy importante tomar en cuenta estas diferencias cerebrales. A partir de ello, ¿cuáles son los fundamentos de la neurodidáctica? La neurodidáctica se entiende como una parte, una rama de la pedagogía basada en las neurociencias, que otorgan una nueva orientación al proceso de aprendizaje y enseñanza. Por otro lado, la neurodidáctica podemos entender como la unión de las ciencias cognitivas y las neurociencias con la educación. Para puntualizar, la neurodidáctica es una parte de las neurociencias cuyo objeto de estudio es el fortalecimiento del proceso aprendizaje y enseñanza a partir de las capacidades del funcionamiento del sistema nervioso. A partir de ello es muy importante, es fundamental que los profesores, docentes, padres de familia, prioricemos el conocimiento del cerebro, el conocimiento de los aspectos básicos del sistema nervioso, para que a partir de ello podamos fortalecer los procesos de aprendizaje y enseñanza. ¿En qué se fundamenta la neurodidáctica? El primer aspecto, la neurodidáctica se fundamenta en los fundamentos neurocientíficos, fundamentos teóricos
evidencia científica a partir de las neurociencias. La tarea fundamental a partir de ello de las neurociencias es explicar cómo actúa el cerebro humano, cómo actúa el sistema nervioso en los procesos de aprendizaje, en los procesos de enseñanza, cómo actúa el cerebro humano cuando sentimos ciertas emociones en este proceso. A partir de ello es fundamental que los padres, que los maestros podamos utilizar estos fundamentos de las neurociencias para aprovechar en el fortalecimiento del proceso aprendizaje-enseñanza. El segundo fundamento, la neurodidáctica, se fundamenta en la neuroeducación. Y la neuroeducación se entiende como un campo científico emergente que involucra la biología, la psicología cognitiva y estudia las bases biológicas del aprendizaje y enseñanza. Y un tercer elemento en la que se sustenta la neurodidáctica es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional entendida como la capacidad de gestionar las emociones a través de la motivación y el equilibrio. Que el ser humano tenga esa capacidad de gestionar sus sentimientos positivos y sus sentimientos negativos. La neurodidáctica básicamente se fundamenta en estos tres elementos. Fundamentos neurocientíficos, es decir, de las neurociencias, fundamentos a partir de la neuroeducación y la inteligencia emocional. ¿De qué modo se desarrolla el proceso aprendizaje y enseñanza en la neurodidáctica? Primer elemento, la plasticidad cerebral. Y la plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro humano para adaptarse y reorganizarse. Ello significa que el ser humano tiene la capacidad de aprender y reaprender nuevas cosas. ¿No es cierto? Entonces, tanto en la familia, en la escuela, en la universidad, el docente debe tener claro que el estudiante tiene esa capacidad de adaptar todos los aprendizajes que recibe a partir de este elemento llamado la plasticidad cerebral. Un segundo fundamento importante del aprendizaje y enseñanza basado en la neurodidáctica son las emociones. Ya decía en alguno de sus libros el doctor Mora de que solo el ser humano puede aprender aquello que le emociona. El ser humano solo puede aprender aquello que ama. Y el amor está relacionado con las emociones. Un elemento muy importante entonces de la neurodidáctica son las emociones. Un tercer elemento, la memoria. La memoria y el aprendizaje son dos procesos indisolubles. No se puede aprender si no se toma en cuenta los aspectos memorísticos. ¿No es cierto? El aprendizaje se da a través de la repetición. Entonces, la memoria es un tema muy importante. ¿Y cómo se fortalece la memoria? A partir de los procesos emocionales. Es labor del docente, del padre de familia, que un aprendizaje sea más emocionante. Cuanto más emociones positivas, el aprendizaje es más positivo. Y un tercer elemento, el tema del juego, está relacionado a que el aprendizaje debe ser divertido. Y está determinado y está comprobado científicamente que el estrés merma el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar de mejor manera estos procesos
de aprendizaje. Fundamentalmente, haciendo que el aprendizaje sea divertido. Un quinto elemento, la creatividad. Es muy importante en el aprendizaje a partir de la neurodidáctica fortalecer e incrementar la creatividad. ¿Y qué es la creatividad? La capacidad de generar ideas y asociar para solucionar determinados problemas. La capacidad de toma de decisiones. Sexto elemento, la cooperación. Uno de los elementos básicos de la neurodidáctica es el trabajo en grupo, el trabajo cooperativo. Y está demostrado que los estudiantes, los seres humanos, aprendemos de mejor manera en grupo. A partir de ello, es importante que podamos promover los aprendizajes a partir de grupos, aprendizaje cooperativo, para favorecer, para fortalecer las buenas relaciones entre estudiantes y entre seres humanos. Y las buenas relaciones van a contribuir a generar aprendizajes positivos, un aprendizaje basado en el grupo, un aprendizaje colaborativo. Y finalmente, un elemento último, la atención. Es muy importante lograr la atención en el estudiante. Es importante desarrollar la necesidad de la curiosidad en el aprendizaje. Ahora bien, ¿cuál es el rol de las neuronas en el aprendizaje humano? En las neurociencias y por supuesto en la neurodidáctica, un elemento importante y el más elemental que contribuye a los procesos de aprendizaje, de atención, de las emociones, etc., son las células llamadas neuronas. ¿Cómo se desarrolla el aprendizaje? A partir de los contactos funcionales entre una neurona y otra neurona. Frente a un contacto entre las diferentes neuronas se generan una comunicación y a este proceso se llama sinapsis. Se desarrollan los procesos de aprendizaje a partir de los procesos sinápticos. Sabemos, y la ciencia a partir de muchas investigaciones ha demostrado que el ser humano tiene aproximadamente 85.000 millones de neuronas. Es casi similar al número de estrellas que existe en la Vía Láctea, imagínense. Es sorprendente y una maravilla, ¿verdad? Y este proceso de aprendizaje, decíamos, que se genera a partir de procesos de sinapsis. Y este proceso de sinapsis ya se descubrió hace aproximadamente 60 años atrás por un científico llamado Donald Hebb. Y a partir de ese descubrimiento, Donald Hebb planteó que los aprendizajes se desarrollan en el cerebro humano a partir de nuevas conexiones entre neuronas. Los aprendizajes, los nuevos aprendizajes, las emociones, los sentimientos, los pensamientos en los seres humanos se desarrollan a partir de esa comunicación entre una neurona a otra neurona. Entonces, el aprendizaje es una nueva relación que se crea a partir de la comunicación entre neuronas. Entonces, para ello, entre los desafíos está que hay que hacer el aprendizaje más creativo, más basado en las nuevas estrategias, a partir de la motivación, a partir de la creatividad, a partir del trabajo de grupo, a partir de la comunicación con otras personas y entre otros elementos. Entonces, a partir de ello es fundamental que como padres de familia, como profesores, que podamos incrementar estos aprendizajes utilizando estas nuevas estrategias, estas nuevas técnicas. Entonces, esto que rato antes llamábamos la plasticidad cerebral, es la capacidad de que el cerebro humano se va cambiando de forma, ¿no es cierto? A partir de estos, lo que llamábamos engramas
una especie de caminos nuevos dentro del cerebro. Y los neurocientíficos han establecido muy bien que el cerebro tiene una capacidad muy potente y bien desarrollada para cambiar y dar respuestas a las demandas del medio ambiente. Y ese aprendizaje se da a partir de la relación con la familia, con los padres, con los compañeros, con los amigos y con el medio ambiente. Retomando lo que decíamos, la plasticidad cerebral y el rol del aprendizaje. Que el aprendizaje se da a partir de la repetición y a partir de las emociones. Entonces, la plasticidad cerebral es la capacidad de formar nuevos hábitos, nuevos caminos en las redes neuronales. Es la capacidad del sistema nervioso, del cerebro, para adaptarse continuamente a los nuevos cambios. El cerebro adulto tiene una enorme capacidad para el cambio. Ya decía este escritor argentino Facundo Cabral, desde la cuna a la tumba es un constante aprendizaje, y ello significa, o desde que nacemos hasta que nos morimos, nunca uno deja de aprender, sea joven, sea adolescente o sea un adulto. La plasticidad cerebral también está relacionado se asocia a la habilidad del cerebro, del sistema nervioso, para adaptarse a distintos cambios. Y estos cambios muchas veces se dan a partir de las influencias o de la influencia del medio ambiente, del medio social, de los padres y de los profesores. Se descubrió que existen en el cerebro humano unas neuronas muy especiales que se llaman neuronas espejo. ¿Cuál es la función en el aprendizaje de estas neuronas espejo? Ya se decía de que los niños aprenden viendo. ¿Cuál es su función? ¿Dónde se encuentran estas neuronas espejo? ¿Y cuál es la función emocional y la función en el aprendizaje de estas neuronas? Primera cuestión, estas neuronas se activan cuando se observan a otro a realizar una determinada acción. De ahí que los niños aprenden viendo y también los adultos aprenden viendo. 2, las neuronas espejo se activan a partir de la corteza premotora en el lóbulo parietal inferior. Por otro lado, las neuronas espejo tienen una relación muy estrecha con la empatía. Y estas neuronas espejo fueron descubiertas por el equipo del neurobiólogo Yamago Gisholati. Se sostiene de que una gran parte del aprendizaje es a partir del reflejo. Uno aprende viendo. Me encantaría hablar de cuáles son las estrategias de aprendizaje y enseñanza que son posibles de utilizar, y a partir de esas estrategias, cómo es posible que podamos mejorar el aprendizaje a partir de la neurodidáctica, por 3 elementos básicos que son posibles de fortalecer los procesos de aprendizaje y basados en la neurodidáctica a partir de estos 3 elementos. Primera cuestión, por la repetición. Ya decíamos rato antes, mientras uno repite una acción, un aprendizaje, se generan nuevos engramas. Y para fortalecer un aprendizaje es muy importante la repetición, teoría práctica. Segunda cuestión, por la motivación. Es muy importante que los estudiantes se motiven al momento de aprender. Una tercera cuestión, es muy importante hacer que los aprendizajes, que las enseñanzas sean novedosas, o despertar la curiosidad en el estudiante. La curiosidad es importante en el estudiante. Mientras generamos la curiosidad, pues va a haber motivación, creatividad. Entonces es muy importante convencer al cerebro que la información es importante. El cerebro actúa en función de cómo motivamos, cómo estimulamos, emocionarles en ese proceso de aprendizaje. Necesitamos motivarles con cuestiones positivas para que ese aprendizaje sea más significativo. Entonces, ¿cuáles pueden ser
algunas de las estrategias de enseñanza basado en el funcionamiento del cerebro. Me permito a determinar tres estrategias. Las estrategias operativas, las estrategias metodológicas y las estrategias socioemocionales. Estilos creativos de aprendizaje y enseñanza, saber aprender, saber conocer. Aspectos metodológicos, procedimientos lógicos para la búsqueda y solución de un determinado problema, saber hacer. Y aspectos socioemocionales, procesos de interacción, procesos emocionales, estrategias operativas. Por ejemplo, la mayéutica, una estrategia ya muy hace 2000 años atrás, ya Sócrates, Aristóteles utilizaban esta estrategia de enseñanza para sus estudiantes. Se conoce también como el método socrático, que consiste en utilizar el diálogo para llegar al conocimiento, el poder de la palabra. Es muy importante que desarrollemos esa relación entre estudiante y profesor para poder socializar determinados conocimientos y utilizar la palabra, la reflexión para poder incentivar en el estudiante nuevas formas de aprendizaje. Otra estrategia, la metáfora, es una estrategia didáctica que consiste en utilizar y describir conceptos a partir de analogías, comparaciones. Organizadores previos, estrategias didácticas que van a permitir generar nuevos enlaces, relaciones entre los conocimientos previos y la información nueva. El segundo grupo de las estrategias metodológicas. Podemos utilizar mapas conceptuales, mapas mentales, pero en un sentido de aprendizaje, de motivar al estudiante. Una tercera clasificación, las estrategias socioemocionales, la motivación. Decíamos ya dato antes, es importante motivar a nuestros estudiantes. La motivación es una estrategia que va a generar un impulso en el estudiante para lograr determinados objetivos. Sensibilización, estrategias didácticas que van a permitir desarrollar un proceso de reflexión respecto a una realidad. La relajación, lo contrario del estrés. Es importante que el estudiante en el momento del trabajo de aula esté relajado, tranquilo, y también es labor del docente tomar en cuenta estos elementos. Un mensaje final, me gustaría parafrasear al doctor Francisco Mora: el cerebro solo aprende si hay emoción.